En este vídeo vamos a ver cómo instalar y utilizar DBeaver. DBeaver es un gestor de base de datos de código abierto, multiplataforma y gratuito. En la página de DBeaver podemos descargarlo. Vemos que tenemos versión para Windows, para Mac, para varias versiones de Linux. La descarga e instalación en Windows es una típica instalación. Le daríamos a descargar el archivo. Y una vez que está descargado, simplemente lo ejecutamos y vamos aceptando las versiones, las opciones que hay por defecto. Aquí podemos indicarle si queremos instalarlo para todos los usuarios de la máquina o solo para el usuario actual. Le damos a siguiente, dejamos marcadas las opciones que hay por defecto. Si no queremos cambiar el directorio de destino, pues lo dejamos tal cual. Si queremos cambiarlo, le daríamos a examinar. Y aquí nos indica pues, que necesitamos un poco más de 200 megas para la instalación. Le damos a siguiente y ya le daríamos a instalar. Una vez instalado, si queremos crear un acceso directo en el escritorio, marcaríamos la opción y le damos a terminar. Lo ejecutamos buscándolo. Aquí nos indica que es la versión Community, lo cual quiere decir que podemos instalar, bueno, es una versión Community, hay una versión más avanzada, versión Pro, pero bueno, para el uso que queremos darle con la versión Community nos sirve. Indicaba también que es un gesto de base de datos universal. Eso quiere decir que podemos realizar múltiples conexiones a distintos tipos de bases de datos según la ciudad. Una de las ventajas es precisamente esa, es en un solo programa, pues aquí podemos crear varias conexiones a distintas bases de datos. Para crear una conexión a una base de datos, iríamos aquí a la opción de menú base de datos, le daríamos a nueva conexión y aquí vemos pues todas las bases de datos a las que nos podemos conectar. Aquí en la parte de la izquierda las podemos ver por categorías, por ejemplo, por las bases de datos que son de tipo SQL, los de son no SQL, embebidas, basadas en archivos, etcétera. Bueno, vamos a hacer dos conexiones, una a una base de datos MySQL y otra a Oracle. Empezamos por la de MySQL y aquí, bueno, tenemos que configurar lo que es la conexión. En primer lugar, podemos indicarle si queremos conectar a través de host o a través de URL. Hay que tener en cuenta que DBeaver no es una base de datos en sí, sino que es un cliente con interfaz gráfica para poder conectarnos a servidores de base de datos. Eso quiere decir que tenemos que tener instalado el servidor de base de datos al que queremos conectarnos eh, de forma previa. Eh, aquí en el host del server, si tenemos el servidor en la misma máquina, dejamos localhost. Si, por ejemplo, lo tenemos en una máquina virtual o en un servidor remoto, podríamos poner la dirección IP. El puerto por defecto es el 3306. En base de datos, de momento no hace falta poner nada y pondríamos, bueno, haríamos la autenticación, que sería pues, poner un usuario y una contraseña del usuario. Le damos a probar conexión, hace un test de conexión y si todo ha ido bien, pues nos indicará que está conectado con el driver de MySQL, que es el que viene por defecto en DBeaver. Le damos a aceptar y le damos a finalizar. Y aquí tenemos la conexión al servidor en MySQL. Si desplegamos, vemos que tenemos opciones para ver las bases de datos, usuarios, algunas opciones de administración, información del sistema, etcétera. Si desplegamos en base de datos, pues estas son todas las bases de datos que tengo en el servidor de MySQL. Por ejemplo, si le damos aquí a la de jardinería, pues vemos que podemos seleccionar las tablas, vistas, índices, procedimientos que lo veremos en próximos temas, disparadores, etcétera. Desplegamos en tablas, vemos las tablas de la base de datos, por ejemplo, si le damos a una de ellas, la tabla detalle pedidos, pues vemos que aquí tenemos las propiedades de la tabla, que son los campos, o sea, las columnas con su nombre, el tipo de datos, si admite nulos o no, si son de autoincremento. En este caso, las claves primarias son los campos código de pedido y código de producto. Tenemos también
por ejemplo, las claves ajenas. Si desplegamos, pues nos indica el campo código pedidos, una clave ajena con la tabla pedidos, el código producto con la tabla productos. Aquí tenemos en Constraint, por ejemplo, pues lo que son las claves primarias. Si tenemos otras opciones, pues también nos aparecería. Referencias. En esta tabla no hay nada, bueno, y otra serie de opciones. Hay una pestaña de datos donde podemos ver los datos de la tabla con sus columnas. Aquí abajo me indica un límite de 200 en cuanto a la visualización, es decir, como máximo la primera vez pues, muestra 200 datos. Aquí me indica que esta tabla tiene más de 200 filas, más de 200 registros. Si yo voy hacia abajo, pues veo el final, que son 292. Si quiero configurar este límite, le daríamos aquí y podríamos indicar si no quiero que me haga un límite de los primeros 200 datos, podría poner cero, que sería sin límite, o un valor, por ejemplo, de 1000, pues para indicar eso en la visualización. Pero bueno, por defecto, pues lo dejamos tal cual está. También tenemos una opción que pone diagrama, con lo cual vemos un diagrama en de relación de la tabla de detalle pedidos con las tablas con las que está relacionada, que en este caso sería pedidos y productos. Si nos vamos aquí a jardinería y le damos doble clic, pues también vemos las propiedades de la base de datos, que son con todas las tablas, el motor de la base de datos de cada tabla, que es el InnoDB. Si tiene vistas, pues me indica los vistas que hay, si tiene índices, los índices de toda la base de datos. Por ejemplo, para las claves principales primarias, pues se crea un índice por defecto, para las ajenas también. Si hay procedimientos o funciones, que eso lo veremos en siguientes temas, disparadores, eventos, etcétera. Es interesante la opción de diagrama. Aquí nos muestra un diagrama de toda la base de datos. Eh, el diagrama, por ejemplo, si le doy a le doy a las líneas, me indica cuáles son los campos con los que se relaciona esas dos tablas. Por ejemplo, pedido se relaciona con el campo código pedido, detalle pedido con código pedido. Le doy aquí a producto. Lo mismo, si le doy, por ejemplo, a un campo código cliente de la tabla pagos, pues me indica con qué campo se relaciona de la tabla clientes, etcétera. Esta es la empleado, me lo puedo traer, puedo reorganizar el diagrama como moviendo las distintas tablas. Por ejemplo, la tabla oficina, pues me la voy a traer aquí para que quede más clara. Vemos que para cada tabla me indica cuál es la clave principal, aparece en negrita. También me indica, pues, en un icono el tipo de dato que hay. Si yo le doy al botón derecho, veo que aquí en la opción de notación puedo cambiar a notación de pata de gallo, donde me indica pues las cardinalidades de las tablas. Y aquí en estilo de vista, por defecto, me aparecería esto de esta forma. Es decir, me aparecerían los tipos de datos solo con un icono, el nombre de los distintos campos. Pero esto es un poco limitado porque, por ejemplo, para los datos de tipo numérico no me indica si es un tipo entero o si admite decimales. Por ejemplo, en la tabla productos, el campo cantidad en stock es entero, pero precio-venta sí que admite dos decimales. Sin embargo, el icono pues es el mismo. Pues para solucionar esto, le damos al botón derecho, le damos al estilo de vista, puedo marcar que me indique el tipo de dato y también puedo marcar que me indique si admite nulo o no. Y ahora pues tengo más información, queda más clara. Por ejemplo, en productos veo ahora que cantidad en stock es un entero pequeño, no admite nulos, y precio de venta es un decimal con dos decimales y tampoco admite nulo. Este diagrama, lo interesante es darle al botón derecho y guardarlo como una imagen, por ejemplo, en formato PNG. Puedo también seleccionar otros tipos de formatos. Y esto lo que me hace es un archivo de tipo imagen, pues que me permite pues tener una vista del diagrama entidad-relación, sobre todo pues, para utilizarlo a la hora de hacer consultas. Bueno, para hacer las consultas tengo que abrir una consola de SQL. Para ello me voy a la base de datos, le doy a editor SQL y le doy a Open SQL Console.
Yo ahora aquí puedo escribir distintas consultas, por ejemplo, puedo hacer un select asterisco from clientes mismo y para ejecutarlo pues le daría a este icono que pone ejecutar comando SQL. Al darle pues me aparece pues se ejecuta la consulta que simplemente es listar todos los campos, todos los registros de la tabla de clientes porque son 36. Este segundo icono es si yo quiero ejecutar comandos SQL en una pestaña nueva, se abrirían aquí nuevas pestañas. Y el tercero es para ejecutar un script completo, es decir, si yo tengo varias instrucciones SQL, pues las ejecutaría todas. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar esta consulta de aquí, pues yo la puedo tener escrita, eh, la selecciono, la pego y vemos que el editor de dbeaver, por ejemplo, pues me muestra con distintos colores las distintas partes de las consultas. Por ejemplo, las palabras reservadas como select, from, where, me las marca de un color, los nombres de los campos de otro color, las tablas de otro color, las funciones como trim de azul oscuro, etcétera. Y ahora para ejecutarlo, pues eso, le daría aquí al icono y entonces me mostraría pues la ejecución, que son 18 filas de esta consulta, que son los clientes que viven en ciudades donde no hay oficinas. Si yo quiero ejecutar una consulta, bueno, esta la ejecutaremos con Oracle. Para crear otra conexión Oracle, pues simplemente nos vamos aquí a base de datos, le vamos a dar a nueva conexión y ahora pues le daríamos a Oracle. Para crear la conexión de base de datos Oracle, pues como el servidor lo tengo en la misma máquina, dejo en host localhost. En database, en base de datos, sí que tengo que indicar XPDB1, que es la base de datos conectable a la que me voy a conectar. El puerto 1521 lo dejamos por defecto. La autenticación, me voy a conectar con el usuario system. La contraseña, la que tengamos del usuario system. Y le damos a probar conexión. El test me indica que se ha conectado, entonces le damos a finalizar. Y aquí vemos que tenemos la conexión de MySQL que acabamos de hacer antes y ahora tengo la nueva conexión a la base de datos, al servidor de Oracle. En Oracle tenemos los esquemas son los usuarios, que son los que pueden pues crear tablas, etcétera. También tenemos aquí unas opciones de seguridad donde puedo trabajar con los usuarios, los roles, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a crear un esquema, un usuario que se va a llamar usu jardinería. Para ello, pues aquí en esquema le doy al botón derecho, le doy a crear nuevo esquema, llamo usu jardinería en mayúscula, le creo una contraseña y aquí le damos a aceptar. Y aquí vemos que me ha creado el usuario usu jardinería. De momento usu jardinería pues no tiene tablas ni nada. Para que Uso Jardinería pueda crear tablas, pues bueno, le doy aquí a la base de datos, creo una consola SQL para la base de datos XPDB1. Voy a borrar la que teníamos antes de MySQL y ahora lo que tenemos que hacer es darle permisos al usuario jardinería que hemos creado. Le damos el permiso de Connect para que pueda conectarse al servidor de Oracle y de Resource para que pueda crear tablas, etcétera. Además, el usuario jardinería lo vamos a modificar indicándole que su espacio de tabla por defecto va a ser el espacio de tabla users. Ese espacio de tabla le vamos a indicar que tenga cuota ilimitada y también vamos a indicarle que va a tener un espacio de tablas temporal llamado tem, que es el que se va a utilizar pues, para las ordenaciones, etcétera. Esto, como son 4 sentencias SQL distintas, es un script, por lo tanto, para ejecutar las 4 a la vez, le damos aquí al tercer icono y pues ya me indica que eso, que se ha ejecutado las cuatro sentencias. Ahora el usuario usu jardinería, damos al botón derecho, le damos a refrescar y bueno, con esto ya tiene permiso pues, para poder ejecutar
eh, pues eso, conectarse al servidor de base de datos Oracle y poder crear tablas, etcétera. En el usuario jardinería le damos al botón derecho, creamos una consola y aquí me indica, si me pongo encima, pues que es la consola, conexión a la base de datos XPDB1 y el esquema que es uso jardinería. Vamos a ejecutar este script, que es el script de creación de tablas e inserción de datos de la base de datos jardinería. La misma que hemos visto antes para MySQL, pero sería para Oracle. Va a crear las tablas y va a insertar datos. Para ejecutarlo, pues le damos aquí al tercer icono. Aquí le decimos que no. Y la primera vez me está diciendo que la tabla, me está dando un error de que tabla no existe porque intenta borrar las tablas oficinas, empleados y como todavía no se han creado, pues por eso da un error. Pero bueno, le damos a saltarlo. Vemos cómo se están ejecutando las instrucciones SQL, tanto de creación de tablas como de inserción de datos. Ya ha terminado. Refrescamos el usuario jardinero y vemos que ya se han creado las tablas. Por ejemplo, la tabla cliente, si le damos doble clic, pues tenemos las propiedades de las tablas, o sea, las columnas con sus tipos de datos, si admiten nulos o no, los datos de la tabla cliente, igual que hemos visto antes con MySQL, y el diagrama, en este caso de la tabla, pues con las tablas con las que está relacionada. Aquí también si queremos, si le damos doble clic al usuario jardinería, pues también veremos pues todas las tablas creadas, el diagrama, como hemos visto antes también para MySQL, que también podemos guardarlo, etcétera. Vamos a ir cerrando pestañas y vamos a crear otra consola para ir viendo ahora pues, la ejecución de algunas consultas. Por ejemplo, si ejecutamos la misma consulta que hemos ejecutado antes en MySQL, vemos que la forma de ejecutarlo es exactamente la misma. Le damos al icono de ejecutar y aquí vemos pues, la ejecución de la consulta. Si queremos ejecutar una consulta, por ejemplo, con with, en este caso tendría que, para ejecutarla, darle al botón de ejecutar script, porque esta consulta está formada por dos sentencias. Una with, que es la que me crea de forma temporal la tabla de total de pedidos clientes, y una segunda select que utiliza la tabla temporal creada en with. Por lo tanto, para ejecutar las dos, le daríamos a ejecutar el script y aquí pues tengo el resultado de la consulta. Si yo, por ejemplo, cometo algún error, imaginemos que en lugar de from clientes pongo from cliente e intento ejecutar, pues me dará un error, que en este caso como que la tabla no existe. Bueno, pues con esos errores, pues los mensajes, pues intentar pues eso, solucionarlo. Y aquí vemos, pues eso, que vuelve a ejecutarlo de forma correcta. Bueno, pues esto es una pequeña introducción al gestor, al cliente gráfico Diviver. Vemos pues eso, la ventaja que tiene de tener pues varias bases de datos abiertas con las cuales podemos trabajar de forma independiente, pues creando tablas, insertando datos, modificando datos, eh, creando consultas, ejecutando consultas, etcétera.